Listo. Muy bien. Entonces, pendientes porque vamos a empezar. Listo. Estamos en vivo. Entonces, vamos con la imagen del profe. Desmuteamos micrófonos y hablamos. Hola, muy buenas tardes a todas y todos los que nos están viendo en este momento. Hacerles la invitación y el agradecimiento especial por vernos. Estamos aquí transmitiendo desde el IDEP para el lanzamiento de nuestro magazine Aula Urbana número 125. Es un orgullo para nosotros poder tener esta continuidad de esta publicación que es ágil, que ha tenido en los últimos años una transformación hacia la parte digital, teniendo un diseño mucho más dinámico, más móvil, y gran parte de esto se ve en los contenidos que estamos manejando. Y es muy especial el número que estamos lanzando el día de hoy, porque toca un tema muy importante en la educación colombiana, que es el cierre de brechas y la transformación pedagógica. Un tema coyuntural que se puso en auge después en todo el contexto de pandemia, porque efectivamente todos sabemos que esta situación evidenció que las brechas en educación son mucho más grandes de lo que se había pensado. Entonces, gran parte de la producción y de los artículos que ustedes van a encontrar en nuestro magazine apuntan precisamente a toda esa producción intelectual de maestros y maestras que se pusieron a sistematizar principalmente sus experiencias durante la pandemia, y efectivamente todos sus aprendizajes, y los vamos a encontrar aquí en estos artículos. Pero para que nos amplíen el tema, pues tenemos aquí unos invitados y una invitada de lujo que hacen parte precisamente de todo el proceso editorial de nuestro magazine y que hicieron parte de los contenidos que están aquí escritos. Entonces yo tengo todo el placer, también en nombre de nuestro director Alexander Rubio, les manda un saludo muy especial, presentarlos. Entonces yo tengo ese honor. Entonces tenemos aquí a Hernando Bayona Rodríguez. Él hace parte de los escritores de nuestro magazine. Tenemos aquí también al maestro Alexander Vallensi Fuentes, que fungió esta vez como editor de nuestra revista. Y tenemos a Sandra Liliana Riaño, también participante de este magazine. Entonces, pues, ni más, o sea, aquí bienvenidos y bienvenidas, y entonces les damos las palabras a los protagonistas y a nuestra protagonista. Agradecer a Elide por la invitación, muchísimas gracias, es para mí un honor y un placer estar acá y poder comentar sobre el magazine. Espectacular texto y además muy inspirador, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas, un saludo muy fraterno. Quiero pues agradecer al IDEP por esta oportunidad de contar la escuela a través de la revista Magazine Aula Urbana y pues poder tener la oportunidad de visualizar la garantía del derecho a la educación desde las nuevas realidades. Gracias. Bueno, muchas gracias, Hernando, maestra, también pues chévere que hayan aceptado esta invitación, a todas las personas que están conectadas. Vamos a iniciar esta conversación, vamos a comenzar por pues contarles rápidamente un resumen muy rápido de lo que vamos a encontrar en Magazine Aula Urbana y luego empezamos a hablar de los artículos y del tema en general. Entonces, David, quedamos atentos, o su merced nos dice si empezamos la conversación. Bueno, pues muchas gracias, profesor Alexander Ballén, muchas gracias a todas y todos nuestros invitados. Sí, como les venía contando el profesor Luis Miguel Bermúdez, pues se trata de de un formato muy interactivo que decidimos implementar el año pasado y que recoge en sus diferentes secciones pues todos los contenidos que les vamos a presentar. Son discusiones desde todo punto de vista, desde actores que quieren analizar los temas que estamos planteando, de maestros y maestras que nos envían sus videos con sus comentarios desde todas las latitudes de Bogotá. Son también recomendaciones que damos del IDEP para que ustedes puedan consultar las publicaciones y los textos que nosotros estamos produciendo permanentemente. Y en términos generales, pues es una publicación bastante interactiva que los invitamos desde ya a disfrutar.
Pero ahora vamos a entrar a revisar un poco de qué está compuesta esta edición del Magazine Aula Urbana, que ya llega a su edición número 125. Bueno, lo primero que ustedes van a encontrar acá es una editorial. Van a encontrar un rostro familiar, es el profesor Alexander Ballén, quien nos hace una introducción a esta edición, y posteriormente pues van a empezar a encontrar todos los demás contenidos. En la sección Aula Abierta, rápidamente, si ustedes ingresan, van a poder encontrar dos textos maravillosos. Son dos historias que abordan, primero, por un lado, los esfuerzos que ha hecho el colegio Enrique Olaya Herrera de la localidad de Rafael Uribe Uribe sobre el multicampus olayista. Es una propuesta con la que ellos le están apuntando a cerrar brechas precisamente en su institución educativa, que ha integrado muy bien a la comunidad educativa de esta zona de la ciudad, a padres, madres de familia, estudiantes, no solo entre semanas, sino también los fines de semana, que los invitamos a descubrir. Ellos son los ganadores del Foro Educativo Distrital del año 2021, así que les recomendamos pues que se pasen por esta historia, que es muy bonita y que compartimos con el rector de esta institución, y que sí vale la pena que ustedes pues pasen y le peguen una revisada. La otra historia del aula abierta está a cargo del colegio Los Alpes y de su rectora, Sandra Liliana Riaño, quien recoge la experiencia que ellos han tenido allí en su trabajo hacia la diversidad, cómo su colegio se ha preocupado por integrar todas las realidades que viven los estudiantes y las estudiantes de su institución, tanto los que tienen condición de discapacidad como los que están, digamos, estudiando en las noches, toda la población de la nocturna, y que han consolidado un trabajo pedagógico dialógico, reflexivo, crítico, conciliador, flexible. Este es también una gran propuesta, una gran iniciativa que ha sacado adelante este colegio, y que nos muestra que cerrar las brechas en los colegios pues es posible. Ahora pasamos entonces a nuestra sección Aula Vanguardia. Allí van a encontrar cerca de 10 textos escritos por diferentes autores, en los cuales se abordaron diferentes temáticas que están enmarcadas en el índice del derecho a la educación. Nos interesaba conocer qué pensaban acerca de bienestar docente, evaluación, infraestructura educativa, bilingüismo, TIC, diversidad, convivencia escolar, y los hemos pues llamado a todos ellos a que hicieran sus aportes. Les voy a mencionar apenas algunos. En el tema de bienestar docente tenemos, por ejemplo, a Rubén Darío Cárdenas. Él es rector del Colegio Rural María Auxiliadora de la Cumbre del Valle del Cauca, y él a través de su texto nos hace una invitación a cuidar al docente, a protegerlo, a proveerle la mayor cantidad de condiciones para que la educación se pueda dar con calidad, ¿no? Entonces pone su centro, pone su foco allí en el maestro y la maestra y sus necesidades, y pues resulta un texto bastante interesante para que todos lo podamos revisar. También encontramos el resultado de un análisis que hizo el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico en el marco del índice del derecho a la educación, en donde encontró y analiza en este texto brechas en los componentes de disponibilidad y aceptabilidad, que son dos brechas que están ahorita, digamos, que van a comprender un poco mejor allí sobre el derecho a la educación en Bogotá, y que tiene importantes reflexiones y también recomendaciones para que ustedes las puedan conocer. Y por último, digamos, una selección de todo lo que sacamos allí. También tenemos la participación de Carlos Alberto Reverón. Él nos envía un escrito analizando todo lo que tiene que ver con infraestructura educativa para el cierre de brechas, y nos habla acerca de las apuestas que tiene la actual administración para construir 35 colegios nuevos o restituidos, para atender el 100% de los mejoramientos que requieren las instalaciones educativas, también para proveerlas de todas las dotaciones escolares que
en conjunto consoliden unos ambientes de aprendizaje sostenibles y de calidad para nuestros estudiantes y para nuestras maestras y maestros. Bien, después de eso pues se van a encontrar nuestras secciones habituales del Profe Soy Yo. Allí podemos contar, tenemos la participación de 6 maestros y maestras que nos envían sus mensajes desde diferentes puntos de la ciudad, como por ejemplo el Colegio Juana Escobar, el Colegio Técnico República de Guatemala, o el Colegio Marco Fidel Suárez. Bueno, allí los invitamos para que también los vean, y en las próximas ediciones pues ustedes participen, maestras y maestros. Recuerden que pueden enviarnos sus videos para ser incluidos en esta sección, que cada vez coge más fuerza, cada vez está teniendo más aceptación y es muy fácil hacerlo. Quienes estén interesados pueden enviarnos sus videos a el correo prensa@idep.edu.co. Este es un correo muy fácil, muy sencillo. Allí pueden enviarnos sus videos. Tienen que estar pendientes a nuestras redes sociales cuando hagamos nosotros nuestra convocatoria. Y tenemos en nuestra sección de aula vanguardia, de aula a fondo, que hace una conversación a fondo con un personaje clave para, digamos, todo el ámbito educativo. Pues tenemos aquí a María Figueroa. Ella fue directora del ICFES y con ella entramos a hacer una reflexión sobre la importancia en los desempeños de los estudiantes y los docentes, más que en los promedios que se están obteniendo. Y si lo dice pues María Figueroa, exdirectora del ICFES, pues vale la pena también prestarle atención a esa reflexión que ella hace ahí. Por último, tenemos nuestra sección Aula Invita, en la que los invitamos a consultar y a descargar y a compartir publicaciones que hemos sacado desde el IDEP. Una de ellas que les voy a mencionar es Manuales de Convivencia y Formación de la Autonomía Moral. Este es de la maestra Giovanna Rocío Jiménez Jiménez, quien fue beneficiaria de la incentiva digital Maestros y Maestras 10 del año pasado del IDEP, y que pudo sacar su libro allí, pero que también van a poder encontrar otras publicaciones, algo de cine y contenidos muy llamativos para que complementen todo esto que encierra el cierre de brechas y la transformación pedagógica, pues de la cual los invitamos a consultar. Pueden entrar a www.idep.edu.co. Allí van a encontrar la sección de comunicación, el magazine Aula Urbana, y pueden encontrar no solo sino todos los números que hemos venido sacando para que lo consulten. Está en versión interactiva, así que bueno, esa es la invitación. Profesor Alexander, yo lo dejo para que su merced continúe entonces con este conversatorio que promete bastante, y entonces continuamos. Muchas gracias. Bueno, David, muchísimas gracias. Sí, como ya vimos, pues este número está dedicado al cierre de brechas y la transformación pedagógica, y quiero comenzar por ahí porque escogimos este tema, o sea, y es importante que entendamos, porque es que Colombia está en un momento importantísimo de definición de lo que se va a venir en materia de decisiones de política educativa, y creemos que en Bogotá se han hecho cosas muy importantes, muy interesantes, comenzando por allí. O sea, Bogotá en su plan de desarrollo identificó que uno de los grandes sentidos de la educación es cerrar brechas, contribuir a cerrar brechas, como lo vimos en la publicación. Ustedes igual lo van a leer: brechas entre colegios públicos y privados, brechas centro-periferia, brechas entre colegios rurales y colegios más céntricos, brechas de género, ¿cierto? Hombre-mujer, y una cantidad de brechas como las vamos a encontrar, de bilingüismo, de infraestructura. En ese sentido quisiera pues comenzar por ahí esta conversación. Quisiera que habláramos un poco de las brechas. ¿Cómo entienden ustedes las brechas? ¿Qué brechas conocen? ¿Qué brechas de estas que hemos enunciado u otras que de pronto no hayamos enunciado les llaman la atención? Entonces, comencemos por Sandra Liliana y vamos con Hernando. Bueno, pues el ejercicio educativo es un ejercicio conjunto, y el ejercicio educativo tiene que ver con las diferencias y las individualidades, pero la escuela es un espacio de todos y todas. Allí encontramos realidades en las cuales enmarcan algunas brechas en relación a otras y con otras instituciones, pero en algunas situaciones logramos un común. Lo importante de poder divisibilizar esas brechas, de poder cerrar esos caminos, es hacer un ejercicio conjunto, en primer lugar,
identificando nuestras instituciones, mirando cuáles son nuestras necesidades y teniendo sobre todo un consenso. Me parece que el cerrar brechas y el ejercicio educativo, la responsabilidad que tiene la institución educativa tiene que ver también con reconocer a todos los actores de la comunidad. Empezamos a reconocer quiénes son los maestros, quiénes son los padres, quiénes son nuestros estudiantes, quiénes son las personas o las entidades que nos pueden acompañar, y en ese ejercicio empezamos a mirar que existen algunas brechas. Ejemplo, en el Colegio Los Alpes tenemos grupos de especial protección constitucional, quienes desde allí empezamos a dar unos ejercicios de aprendizajes, entendiendo que desde hoy la educación debe ser flexible y las sociedades debemos empezar a pensarnos en una flexibilidad la cual nos involucre, la cual nos transforme, no por una norma, no por un ejercicio pedagógico que tengamos que cumplir, por unas metas ante el IFES, sino que nos transforme esas realidades cerrando brechas económicas, brechas socioemocionales, brechas de accesibilidad, brechas de infraestructura. Los colegios debemos empezar a cerrar esas instancias porque por ejemplo, los estudiantes, después de lo que pasamos, de lo que vivimos en la pandemia, vienen a otras realidades. Las edades están por encima de los promedios que estaban antes, entonces los niños para unos niveles pues tienen algunas diferencias, las instituciones educativas tienen unas plantas físicas que en algunos casos luego de la pandemia pues no son suficientes porque muchos niños necesitan la educación, el colegio no dice no, entonces tenemos unos cursos de pronto con unos grupos muy altos. Existen también unas brechas de accesibilidad porque muchas personas se movilizaron, los estudiantes ya no viven en las mismas localidades, los estudiantes ya no viven incluso en la misma ciudad. La pandemia ha hecho algunos desplazamientos en los cuales el colegio debe empezar a cerrar esas brechas, revisar esas individualidades, abordar esos aprendizajes desde otras realidades y empezar a mirarnos todos en un conjunto pues institucional. Bueno, muchas gracias, Sandra, por esa intervención. Me hace reflexionar sobre algunos aspectos que me parecen fundamentales hablar. Alex nos preguntaba qué entendemos por una brecha, para que nosotros qué es una brecha. Yo creo que eso es muy importante conceptuar lo que entendemos por una brecha. Yo creo que hay que, de manera conceptual, la brecha al final del día es la diferencia entre un punto y otro, entre dos puntos particulares, y eso nos invita a pensar en que en educación necesitamos medir cosas. Yo sé que existe una gran resistencia entre los maestros a medir cosas, pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de que los estudiantes tienen menos acceso, tienen problemas de conectividad, tienen problemas por ejemplo, de transporte, eso al final del día se convierten en medidas que nos permiten identificar en dónde estamos y a dónde queremos llegar. O sea, al final del día la brecha nos está permitiendo entender y comprender eso. Y nunca vamos a lograr finalmente llegar a tener, digamos, un cierre de brechas total. Yo creo que es imposible, pero sí las brechas nos dan los ruteros hacia donde queremos dirigirnos. Uno quisiera, cada vez que comienzan a alcanzarse, digamos, algunos idearios, por ejemplo, de cobertura universal en primaria, cuando se comienzan a alcanzar estos idearios, que antes había una brecha entre cobertura de primaria, por ejemplo, pues comienzan a haber otros ruteros, comienzan a haber otros objetivos que quisiéramos alcanzar. Entonces la cobertura hasta noveno, la cobertura hasta 11, que la educación sea muy similar o por lo menos de igual calidad entre públicos y privados. Entonces, de alguna manera, conceptualmente las brechas nos permiten, o identificar las brechas, nos permiten tomar postura frente a lo que queremos y cómo vamos a llegar a esos puntos. Eso es un elemento súper importante y fundamental. Y quiero poner un ejemplo muy sencillo. La brecha de la formación de los maestros es una brecha que hemos venido reduciendo de manera importante. Todavía tenemos retos. Estamos una gran diferencia entre la formación de los maestros del 96 a los maestros que tenemos hoy en día. En el 96 en el país solo el 48% de los maestros tenían
educación profesional, hoy el 92%. En el 96 solo el 4% de los maestros tenían formación de posgrado, hoy en el sector oficial es el 39%. Esas brechas en términos de formación solo se pueden identificar cuando ponemos el lente sobre esos números y identificamos eso. Es para eso que nos sirve. No es que detrás de eso no hayan personas, detrás de los números hay personas y también hay acciones para poder llegar a resolver esas problemáticas que llamamos brechas. Entonces, eso quería como para comenzar a entrar en el debate, y cada elemento que surge en la escuela es sujeto de volverse o identificarse como una brecha. Sandra nos pone unos ejemplos maravillosos. El tema de las brechas socioemocionales, donde algunos chicos comienzan a tener mayores problemas socioemocionales que otros. ¿Cómo resolvemos eso? Hay que comenzar a ponerle atención. Entonces, hay muchas formas de medir, no digo que los números sean lo más importante, pero hay muchas formas de acercarnos para poder entender si las estamos resolviendo o no. Y yo creo que ahí lo engrano con un elemento importante que se discute en esta edición, y es el tema del índice del derecho a la educación. Uno podría medir con diferentes mediciones o con diferentes formas o con diferentes indicadores lo que está pasando en educación y combinarlo de diferentes maneras. En este número se decía hablar del derecho a la educación porque el derecho es algo que trasciende la calidad y que trasciende el concepto de accesibilidad o de acceso. Es un concepto más profundo, más moderno incluso, podría uno decirse. Y entonces cuando uno comienza a mirar que esos indicadores me dan un rutero hacia dónde debería ir la educación y que nos ponemos de acuerdo que la educación debería ir hacia ese punto, pues las brechas nos dan esa idea de dónde estamos fallando. Y eso es lo que nos permite de alguna manera esta construcción de indicadores. Le podríamos llamar como quisiéramos, le podríamos llamar el índice multidimensional, o le podríamos, como lo utilizan en otros lugares, por ejemplo en planeación tienen índices multidimensionales, pero no importa cómo le llamemos, lo importante es que podamos de alguna manera medir los elementos que nos parecen importantes, y medir no significa solo números, también la intuición nos dice que medir es comparar. Entonces cuando uno dice es que hoy estamos con grandes problemas en términos socioemocionales, ahí estamos de alguna manera midiendo. Por esa razón creo que es muy importante poner sobre la mesa este debate de dónde tenemos que poner el ojo y qué es lo que tenemos que mejorar. Ahí es donde están las brechas. Eso conceptualmente creo que es muy importante. Muy interesante. Precisamente invitamos a María Figueroa a este número porque las brechas tradicionalmente se han medido a partir de resultados de pruebas saber, ¿cierto? Y pues hay una discusión inmensa sobre si ese es el estimador, o sea, si esa es la forma de entender las brechas, o si hay otras. Ya Randa nos ha dicho algunas y quisiera que ampliáramos un poco sobre qué medir, cómo entender esos resultados, si las pruebas saber nos dan cuenta completamente de las brechas o qué más habría que medir. Entonces, si quieren comencemos, bueno, Sandra, y vamos con Hernando después. Bueno, los resultados académicos son importantes, pero vienen acompañados de otras realidades y de otros aprendizajes cotidianos que tienen que ver con la formación del ser humano y también con la adquisición de procesos de aprendizaje desde otras metodologías y desde otras realidades. Es importante entender que el ejercicio educativo tuvo una pausa, los procesos académicos y el ejercicio de ser docente y el ejercicio de aprendizaje en el aula cambió, y para todos los entes del colegio, para niños, padres, maestros, fue una situación que abordar y que hoy estamos haciendo como el ejercicio de entender y reconocer esas realidades que ha sucedido con esos aprendizajes, pero también me parece que en este momento la escuela tiene unos aprendizajes diferenciados en cuanto a competencias, a capacidades, a otros enfoques, otras miradas que nos permiten construir un camino de aprendizajes en torno a no solo pues áreas básicas, sino una integración de saberes comunales, comunitarios, una escuela abierta en la cual podamos ejercer otro tipo de aprendizajes. Me parece que los resultados de las pruebas saber tienen un indicador, pero es un resultado que desdibuja desde alguna manera
estos estudiantes que no tenían acceso al internet, estos estudiantes que por más tener el acceso tenían una situación socioemocional en la cual de por sí la naturaleza de los niños y los jóvenes es su socialidad y el ejercicio, el ejercicio educativo se da basado en esas interacciones del aula, en esas interacciones del maestro, en esas vivencias que se dan, en esas exploraciones, y que en su casa no las tuvieron, pero en su casa sí tenían otras situaciones complejas, como situaciones económicas, enfermedad. Todos estábamos y todas estuvimos viviendo unas situaciones emocionales ante el perder la vida, porque pues estamos ante una situación, todavía estamos cuidando nuestra salud, y me parece también que eso es algo que se debe revisar. El maestro tuvo una sobrecarga de trabajo porque llevó el trabajo a su casa, el maestro llevó al trabajo a su hogar, a sus hijos, atiende 24 horas y ahora vuelve al colegio también con una sobrecarga emocional, y me parece que hay que revisar esos niveles o esos resultados, a ver, pues con un tiempo de trabajo que debemos, pues desde una parte emocional, pero también siento que las vivencias y las realidades, los aprendizajes se construyen desde las realidades. Entonces, cuando uno flexibiliza un currículo, cuando uno flexibiliza acciones, genera aprendizajes también que en torno a la lectura, a la escritura, a los saberes lógico-matemáticos, a las competencias y capacidades críticas que necesita pues una prueba de estado que puede dar resultados. Gracias. Bien, a mí me parece que es una pregunta compleja. ¿Qué hay que medir? ¿Cómo medir? Sandra nos propone un montón de elementos que son supremamente importantes, pero yo creo que el mensaje clave es que la educación es es algo multidimensional y multifactorial, que se necesitan muchas miradas. O sea, es muy simplista solo medirlo a través, por ejemplo, de pruebas estandarizadas. Simplemente, si a alguien le fue mal en la prueba estandarizada, básicamente va a repercutir en su vida futura, no va a tener oportunidades para la universidad, etcétera. O sea, tiene un peso enorme esa prueba. Y eso ha venido cambiando. Por ejemplo, en la Universidad de los Andes hemos cambiado la forma en que se está ingresando a la universidad, donde no solamente se tiene en cuenta las pruebas estandarizadas, sino que se tiene en cuenta cómo le fue en el colegio comparado con sus colegas y cómo le fue en términos de liderazgo y social dentro de sus comunidades, con elementos que son diferenciadores en términos de, por ejemplo, tener acceso a la universidad, que es diferente, porque se entiende y se comprende que es una mirada muy simplista solamente hablar de las pruebas estandarizadas. Por esa razón es muy importante tener otras medidas en términos de desempeño en el liderazgo, desempeño en términos de relacionamiento con otros, trabajo. Pero yo quisiera aquí aprovechar estos minutos para hablar de algo que a mí me parece que en este momento particular tenemos que ponerle mucha atención, Alex. Y es el tema, por ejemplo, de la deserción y la reprobación de los estudiantes. En este momento aumentó la tasa de reprobación de los estudiantes. En el país estamos hablando de una tasa de reprobación de sobre el 7%. Eso significa que 7 de cada 100 estudiantes van a tener que repetir el año, y ni siquiera es culpa de ellos porque fue un proceso de la pandemia. Entonces, ¿cómo la escuela va a responder a ese tipo de brechas que van a comenzar a generarse? Porque ya las brechas no solamente es entre público y privado o entre mujeres y hombres, sino que van a haber hombres y mujeres que van a tener que durar un año más en el sector, en el sistema educativo para poder terminar su bachillerato. Ahí va a haber un tema supremamente complejo. Todo el tema que tiene que ver con lo socioemocional, ahí van a haber unas brechas. Hubo hogares que tuvieron la posibilidad de manejar mejor todo el tema socioemocional y otros no. Vamos a tener unas brechas enormes frente a cómo asumir el tema y el rol, por ejemplo, al salir al mercado laboral, de cómo asumirse como persona, proyectos de vida. Ahí van a haber unas brechas enormes generadas por la pandemia, pero cómo el sistema educativo responde en eso. Entonces, a eso. Entonces, en ese sentido, y cierro con esto, el tema educativo es multidimensional, multicausal, multifactorial y requiere tener un montón de indicadores, no simples. Y eso también de alguna manera nos invita a pensarnos cómo hacerlo. Una posibilidad es el índice del derecho a la educación, que nos da una visión
grande y que podemos, digamos, de alguna manera sintetizar en indicadores que después nos permiten hacer zoom en cada uno de estos indicadores para analizarlos. Pero también viene todo el tema observacional, como lo decía la profe Sandra, cómo las interacciones se ponen y se mejoran en el aula. Entonces yo creo que también tenemos un gran reto, que es tratar de entender cómo identificar estas mejores prácticas que aumentan las interacciones de calidad entre los estudiantes. Creo que en el tema pedagógico, que hemos avanzado muchísimo en el país, todavía nos hace falta todavía tratar de entender cómo podemos medir esas interacciones. No necesariamente, vuelvo a decir, que medir significa ponerle números, sino medir es cómo sabemos cuáles interacciones son de mejor calidad que otras, por ejemplo. Eso quería como para cerrar este punto. Bueno, muy interesante, realmente creemos que ya es momento de hablar de otro tipo de mediciones. Casi que yo creo que hay un consenso entre los maestros, la academia, en que las pruebas saber aportan unos resultados interesantes, pero también generan unos efectos perversos, ¿no? La comparación entre niños, niñas, las escuelas, y hay otras medidas que hay que tomar, ¿cierto? Medidas, por ejemplo, de infraestructura, que eso es lo que Carlos Reverón en el artículo nos cuenta, ¿cierto? Cuántas sedes, cuántos colegios, y eso cómo va a impactar en otros aspectos del cumplimiento del derecho a la educación. Y así hay otras medidas que hay que tener más allá de simplemente las pruebas. Ahorita casi pues los investigadores están asustadísimos porque va a haber un rezago en las pruebas a ver, y entonces la brecha es de los resultados de ahora con respecto a los resultados de antes, y cuando estamos diciendo cambiemos de chip, cambiemos de paradigma, entendamos ahora el desarrollo humano y el cumplimiento del derecho a la educación. En esa vía quisiera preguntarles por las transformaciones pedagógicas. Entonces listo, ya entendemos como esta parte, yo lo llamo el hard work, me enredo, el cascarón, ¿sí? La infraestructura tecnológica, y está el software, que es lo que pasa dentro y lo que procesa el sistema educativo. Entonces tiene que estar bien un mecanismo pues para que esta máquina soporte el software. Entonces ese software es lo que vamos a llamar transformaciones pedagógicas, ¿cierto? Los maestros y maestras, ¿qué tipo de transformaciones pedagógicas deberían tener para aportar al cierre de brechas, ¿cierto? Y daría también la palabra de una vez a Sandra para que nos cuente un poco de su experiencia destacada en el Colegio de los Alpes. Bueno, pues lo primero que puedo decirles es que siempre vamos a tener algo en esa maquinita, en ese hardware y en ese software que es el conflicto, ¿no? Entonces, creo que las instituciones educativas funcionamos en medio de los conflictos, en medio de las situaciones y de las realidades que vivimos, y entonces lo importante que tenemos ahí es que ese software, ese hardware que veamos ahí, tenga que ser pues individual, que podamos tener algo flexible, algo que reconozca la mirada de los niños, de los padres, de los maestros, y que pues desafortunadamente aún estamos pues en construcción, ¿no? Llevamos enero, febrero, marzo con una presencialidad total en la cual todos los días aprendemos, o todos los días a veces nos reseteamos, si lo quieres hablar así, a veces todos los días un día aprendemos algo y al otro día volvemos y empezamos, porque siempre pues tenemos que revisarnos, remirarnos, repensarnos. Y pues me parece que es muy importante sobre todo poder entender que vamos a flexibilizar los currículos, pero con el compromiso de todos. Yo quiero aquí agradecer a mis maestros, porque me parece que son personas, son seres humanos que lo han dado todo. Me parece que mis orientadores, mi equipo de coordinaciones y mis maestros son pues una parte fundamental, porque el maestro llegó al colegio en medio de muchos retos, ¿no? En medio de muchas situaciones que ha asumido, y que pues las nuevas realidades de estudiantes, de padres, de infraestructuras, de accesibilidad, de cobertura, pues son los que hacen que podamos funcionar, y que pues vamos abordando cada día una mirada mejor. Yo creo que es una pregunta tremenda, la transformación pedagógica. Yo creo que cuando uno lee Freire, inclusive Zuleta, ellos critican y se quejan mucho, estamos hablando de 60, 70, Zuleta inclusive en el 85, cuando escribe uno de sus textos, indica sobre la necesidad de pensarse
cómo enseñar. Él está pensando detrás de esto de alguna manera de estas prácticas pedagógicas, la transformación de las prácticas pedagógicas. Y hoy estamos en el 2022 y todavía tenemos, digamos, en algunas aulas donde no hemos logrado alcanzar esa reflexión pedagógica que apunta a la transformación pedagógica. Dicho esto, yo sí creo que también hay muchos maestros que han transformado sus prácticas pedagógicas. Cuando uno entiende y comprende que la reflexión pedagógica y la práctica pedagógica son los elementos centrales, en palabras de Alex, es como la tecnología con la que se hace la labor educativa, pues cuando uno logra y entiende que es la práctica pedagógica la que realmente impacta de manera importante, o sea, podemos tener los mejores laboratorios, podemos tener los mejores equipamientos, el mejor salón iluminado, podemos tener todo eso, pero si no tenemos una transformación pedagógica real, concreta, coherente con los contextos educativos, pues no vamos a hacer nada, digamos. Eso sí es un tema profundo frente a un elemento que es central en nuestra profesión. Nosotros en la Universidad de los Andes, en la Facultad de Educación, hemos venido desarrollando el proceso de las licenciaturas, ya tenemos 9 licenciaturas y uno de los temas centrales es ese, pensarse y repensarse y comprender que las prácticas pedagógicas y la transformación de ellas son las que realmente van a transformar la educación. Podemos utilizar videobeam, ya no usar tablero, podemos utilizar otros elementos dentro del aula, pero si no transformamos las prácticas pedagógicas, la educación no se va a transformar. Y frente a ese punto esencial, pues es una invitación a que todos los maestros nos demos la licencia de repensarnos en nuestras prácticas pedagógicas. A veces no nos damos esa licencia de nosotros mismos reflexionar y criticarnos nosotros mismos. ¿Cómo podría hacer esto mejor? Sistematizar esa práctica. Yo creo particularmente que en Colombia esto ha cambiado mucho, digamos, yo creo que cada vez uno lo ve en los maestros y en Bogotá más todavía. Cuando uno observa y va a otras regiones y observa las prácticas pedagógicas y uno observa las prácticas pedagógicas en Bogotá, uno sí nota una gran diferencia. Digamos, hay una gran reflexión sobre lo pedagógico y yo creo que estamos próximos a una nueva revolución educativa o a un nuevo movimiento pedagógico, porque yo creo que cada vez el maestro y el magisterio está más preparado para decir cosas. Yo creo que nos falta mucho en todo el país. Pero Bogotá es un gran ejemplo de que se pueden hacer transformaciones. Con lo que hay, por supuesto, hay muchas carencias, pero lo que decía al principio, si no hay transformación pedagógica independiente de los recursos que se tengan, la educación va a seguir igual. Hay que repensarnos la educación, hay que repensarnos lo fundamental de la educación. ¿Para qué la educación? ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñarlo? Y yo creo que esa es la reflexión que se está haciendo en este momento. Bueno, se nos está acabando el tiempo, desafortunadamente esto fue rapidísimo porque es que el tema es apasionante y da para todo, pero quisiera cerrar precisamente con una pregunta que tiene que ver con esa transformación pedagógica, retomando lo que han dicho, el maestro y la maestra son fundamentales. ¿Quién agencia la transformación pedagógica? El maestro, desde el aula, en sintonía con sus colegas, con sus directivos docentes. ¿Y qué se mide esa transformación pedagógica? Quizás se mide en cierre de brechas, ¿cierto? Muy seguramente. Pero ¿qué modificación a la carrera docente? Sí, y eso lo digo es porque como unos 3 artículos del magazine Aula Urbana hablan del docente, salud mental, la valoración del maestro y una crítica muy fuerte también a los rankings que hacen de colegios medidos en pruebas de saber. Entonces, ¿qué modificaciones de carrera docente o qué aspectos de la carrera docente creen ustedes que son importantes para que la transformación pedagógica se traduzca en más cierre de brechas? Bueno, pues me parece importante un cierre de brechas es la atención en salud al maestro. Siento que el sistema de salud no está respondiendo, no responde a las necesidades, a las realidades. Los maestros estamos siendo o se están abordando más situaciones socioemocionales, además
más enfermedades y cuando acuden a una cita pues son eternidades y pues es algo que a nosotros los directivos se nos sale de las manos no poder atender o no poder agilizar esas citas o esos exámenes oportunos, esas situaciones que él necesita la atención. En el Colegio Los Alpes he procurado desde el año pasado hacer unas jornadas de bienestar con los maestros que nos permitan integrarnos, hablarnos, escucharnos, concertarnos y que pues que no sea un ejercicio pedagógico, sino que sea únicamente un día o un momento de bienestar, acompañado de algunas actividades de química, algunas actividades de compartir un alimento, esas cosas. Me parece que la Secretaría de Educación el año me apoyó con una jornada de bienestar, pero pues bueno, todos los días estamos viendo eso, el maestro necesita también incentivos de otra índole, que no sean solo los reconocimientos, sino también el incentivo de reconocer esas prácticas, y me parece que el IDEP hace un buen ejercicio con los proyectos que hace de los maestros, porque ellos sí están efectivamente los maestros están siendo reconocidos cuando las revistas, cuando el IDEP saca a la luz esas prácticas pedagógicas, los visibiliza en entornos escolares y los puede ayuda a sistematizar esas experiencias. Eso también es un reconocimiento y pues sin duda alguna hay muchos retos de normatividad que de verdad hay que revisarse, pero pues siento que se está haciendo un ejercicio ya en compañía de los sindicatos y de los acuerdos que se han llegado. Creo que salió el último acuerdo entre el Ministerio de Educación y FECODE que atiende a unas funciones acordadas. Ya no fue un decreto de funciones unilateral, sino lo que entendí es acordado, pero sí es importante que sobre todo se visibilice al maestro en el colegio. Gracias. Bueno, como todas las preguntas son difíciles. Yo he venido reflexionando sobre ese punto varios años. Y yo creo que un elemento sustancial es que hay que hacer una carrera docente, casi que repensarse una carrera docente en términos de trayectoria completa. Me explico. Nosotros tenemos una carrera docente en Colombia que es una carrera que es fragmentada. Por un lado está la oferta de programas de licenciatura. Ahora los profesionales también pueden acceder a ser parte del magisterio. Por otro lado está el magisterio e incluso dentro del magisterio hay problemas en términos de los ascensos. Digamos, el ascenso no depende de la calidad del maestro, no depende de su proyecto educativo, no depende de su transformación pedagógica, sino depende, por ejemplo, de la financiación. Entonces hay una desconexión completa en toda la trayectoria del maestro. Y como si fuera poco, en ambos estatutos, los que están coexistiendo actualmente, el tema del ascenso ni siquiera tiene que ver un poco con, hablo del nombre, con la evolución del maestro en términos de su desarrollo profesional. Yo que soy 2277, entonces a uno le decían que comenzaba uno en 7 cuando era licenciado, uno es 7, 8, 9, 10, y en el otro escalafón uno es 3A, 3D, 3B. ¿Qué es, Alex? 4A, 3A, digo. Entonces no hay una conexión entre lo que representa el ascenso y la reubicación y lo que significa el desarrollo del maestro. Entonces esos son los elementos claves que hacen que se convierta esto en una tabla salarial y no en un desarrollo profesional. Entonces, dicho esto, uno debería pensarse en una carrera docente que se piense desde la universidad, donde las personas que entran a la universidad, que deberían ser becadas por el Estado, que estudien su licenciatura, que tengan garantizado salir al mercado laboral, porque ¿quién es el que tiene el monopolio del mercado laboral docente en el país? Pues el sector oficial. El 80% de los maestros que trabajan en el país son del sector oficial, el 80% de la matrícula, perdón. Entonces, dicho esto, también es importante que haya una conexión entre la formación de base y el ingreso a la carrera docente. Entonces, de alguna manera, el Estado debería comprometerse, y eso no lo digo yo, eso, digamos, hay estudios que lo muestran, y hay países que lo han hecho. El Estado se compromete a formar en los licenciados, que deben ser personas de alto nivel,
que además cuando terminen su licenciatura puedan estar enganchados en el sector oficial. Ojalá que algunos años estén en sectores más vulnerables, en los primeros años, que estén en las zonas rurales, y luego de eso hagan parte o se integren ya a la carrera docente. Todo eso sería preservicio, y luego que llegan a la carrera docente sería el servicio. Y de ahí para adelante el Estado debe hacer las cuentas, porque es que el problema fue que hizo un estatuto docente sin hacer cuentas de cuánto iba a costar eso. Hay que hacer las cuentas para que los maestros puedan tener la posibilidad de ir ascendiendo y que todo el mundo tenga la posibilidad de ascender, no que se ascienda solo porque necesitamos solamente ascender un pedacito porque no tenemos plata para todo, y además que el ascenso responda de alguna manera a esta cualificación de los docentes. En ese sentido, uno debería decir que los maestros arrancan como ser profesor, y los escalafones van a depender de su desarrollo. Por ejemplo, llegar hasta maestro superior o algún otro nombre que le dé sentido a ese ascenso, no que sea 3A, 3B. Y al final de la carrera, por supuesto que estos maestros de alta trayectoria deberían ser los que entrenen los maestros que están arrancando. Eso tampoco lo tenemos. Y que cuando lleguen a la pensión también haya un tránsito suave. Entonces yo, al final del día, lo que digo es, la carrera hay que reestructurarla, hay que hacer otra carrera nueva que piense en las trayectorias completas de los maestros. Yo sé que no es simple, no es solamente mover 3 cosas y mejorar el sueldo de unos, no, hay que hacer una reforma sustancial y completa. Importantísimo. Nosotros en el IDEP también estamos haciendo esto es publicidad propia, pero es que se conecta, estamos haciendo todo un trabajo en compañía de incluso la Universidad de los Andes, la Universidad de Bucaramanga, ¿quién más? Del Ministerio de Educación, MinCiencias, hablando del maestro investigador, y esto se debe precisamente a que los maestros y maestras investigadores hace ya muchos años vienen tratando de posicionar la idea de generar la posibilidad de tener tiempos, espacios, recursos para hacer investigación e innovación, ¿cierto? Muy pronto vamos a tener ese congreso, invitadas, invitados. Yo quiero cerrar este espacio con una pregunta, ¿sí? 30 segundos porque nos queda 1 minuto. ¿Qué reforma, qué cambio debería tener el sistema educativo para el próximo gobierno? O sea, ¿cuál sería la prioridad? Si ustedes tuvieran que tomar la decisión, vea, ¿qué le dirían ustedes al próximo presidente de Colombia en esa materia? Bueno, pues el próximo presidente de Colombia debe hacer inversión en educación, en accesibilidad, en tecnología, informática, pues sobre todo lo más importante, y siento que lo que necesitan los colegios es un acompañamiento socioemocional. Me parece que el equipo de orientación y el equipo del cuidado de las instituciones educativas de las comunidades tiene que estar de primeras, o sea, el bienestar estudiantil de maestros, jóvenes, niños, niñas, padres de familia tiene que ser la prioridad. Aumentar, pienso yo que los números de coordinadores y de orientadores en las instituciones, hacer un recurso ahí adicional a ese ejercicio, porque los parámetros también deben cambiar, ¿no? Los parámetros ante estas nuevas realidades se desbordan. Y me parece que también el recurso de formación docente, el recurso de incentivos, debe haber pues amplios recursos. Gracias. Yo si hubiera solo una recomendación, yo creo que transformación de la carrera docente es vital en términos de trayectoria completa. Si uno logra hacer eso impulsa todo lo demás. Y creo que ese sería como el foco. Yo sé que políticamente es complejo, es duro, es difícil, pero hay que repensarse la carrera docente en trayectoria completa. Es la única manera de cambiar. Dentro de 5 años o 6 años vamos a estar haciendo o diciendo lo mismo, vamos a tener el mismo problema. Hernando, Sandra, muchísimas gracias, nos fuimos, esto estuvo buenísimo y esperamos pues tenerles acá próximamente. Un abrazo y a ustedes de verdad, muchísimas gracias, hasta la próxima.